Muy buenas tardes, estimados compatriotas. Hoy es día viernes 19 de junio de 2020. Soy Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento, y en este video vamos a ocuparnos de un tema central importante en la actualidad. La mayoría de mexicanos están a favor del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, o la mayoría de mexicanos están en contra de Andrés Manuel López Obrador. Esta cuestión es importante a dilucidar porque, por un lado, Andrés Manuel López Obrador señala hoy en la mañanera que se llevó a cabo en Cuernavaca, Morelos, él dijo que el gobierno federal y él cuentan con el apoyo de la mayoría de la gente, mientras que por otro lado los mexicanos que espontáneamente han salido a manifestarse públicamente en las últimas semanas, ellos afirman y sostienen que prácticamente todos los mexicanos estamos en contra de Andrés Manuel López Obrador, que lo consideramos un traidor, un antimexicano, y que por ese motivo, porque está llevando a los mexicanos, al país, a la miseria, a la pobreza y al comunismo, la inmensa mayoría de mexicanos exigen que Andrés Manuel López Obrador renuncie al cargo de presidente de la República antes de noviembre, para que ello permita que se convoque a nuevas elecciones y se designe a un nuevo presidente de la República, que sí sea un patriota, que no trabaje con base en agendas internacionales como la de Sao Paulo, ¿verdad? Y entonces hay dimes y diretes. Por un lado, AMLO sosteniendo que cuenta con el apoyo mayoritario de los mexicanos, y miles de mexicanos que sostienen que la inmensa mayoría de mexicanos pide a gritos que Andrés Manuel López Obrador renuncie a la presidencia de la República. Los mexicanos que han salido en las caravanas de automóviles a pronunciarse abiertamente, solicitando, exigiendo que Andrés Manuel López Obrador renuncie a la presidencia de la República, va creciendo exageradamente como una bola de nieve. En la primera caravana, que se llevó a cabo hace alrededor de 21 días, 28 días, ¿verdad? En esa primera caravana participaron miles y miles de mexicanos espontáneamente. Cada uno decidió salir a la calle, ¿verdad?, para manifestar su rechazo al actual presidente de la República en 77 ciudades. Y es importante destacar que la convocatoria para la primera marcha en contra de AMLO se formuló a mediados de semana, por el miércoles aproximadamente, para que la primera caravana se llevara a cabo el fin de semana, y con una rapidez tremenda, mexicanos de 77 ciudades se organizaron ciudadanamente para participar en esas caravanas de mexicanos en auto, ¿verdad? Y hay infinidad de evidencias fílmicas, ¿verdad?, sobre esas caravanas. La segunda caravana organizada se llevó a cabo 15 días después, y en esta segunda caravana participaron 142 ciudades, algunas incluso del extranjero, en donde el número de mexicanos se duplicó prácticamente, ¿verdad?, de mexicanos que exigen la renuncia de Andrés Manuel López Obrador. Hay que tomar en consideración que ambas, tanto la primera caravana como la segunda caravana, contaron con una asistencia verdaderamente masiva, multitudinaria. Lo podemos apreciar en los videos que al respecto circulan en redes sociales, ¿verdad? Y ello ocurrió así, no obstante que en muchas ciudades del país existe el no circula para la mitad de autos el fin de semana. Obviamente, si no hubiera habido esa restricción, seguramente los miles de manifestantes hubieran incrementado considerablemente su número.
Todos ellos salen a la calle espontáneamente. En muchas ocasiones se les ha entrevistado intempestivamente a personas mayores, a damas, a infinidad de mexicanos: ¿por qué sales a manifestarte? Y todos ellos han dicho así a bote pronto: porque soy mexicano, porque defiendo a mi país, porque no estoy de acuerdo con el rumbo que le están dando a la vida nacional, porque no quiero que mis hijos vivan en un país comunista, etcétera, etcétera. Esto es, la persona está manifestándose y de pronto llega alguien y le pregunta: ¿tú por qué estás en esta manifestación? ¿Verdad? Y dicen: porque soy mexicano y porque no quiero el destino al que nos está llevando Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en todos los videos que han surgido al respecto, todos pueden analizarlos. Nunca ha habido las siglas de algún partido, no hay una banderita del Partido Acción Nacional, ni del Partido Revolucionario Institucional, ni del Partido de la Revolución Democrática, ni del Partido del Trabajo, no. Y además ninguno de los militantes que sorpresivamente ha sido entrevistado ha dicho: porque yo soy panista y quiero que retorne al PAN. Todos, en sus respuestas, y a las pruebas me remito, todos han manifestado que están en las caravanas porque son mexicanos y porque no están de acuerdo con el destino al que nos lleva el actual gobierno. Quiero manifestar que estas manifestaciones y esta exigencia de algunos mexicanos de que Andrés Manuel López Obrador renuncie a la presidencia de la República tiene total sustento constitucional, como me voy a permitir acreditarlo en los siguientes comentarios. El artículo 87 de la Constitución Federal claramente dispone que el presidente de la República, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquel, la siguiente protesta: protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Entonces, pues, él protesta cumplir, al tomar posesión de la presidencia, con infinidad de obligaciones, y al final la protesta claramente dice: y si no lo hiciere así, que la nación me lo demande. La nación es el pueblo, y el pueblo es la totalidad de mexicanos, es la totalidad de mexicanos. Somos los mexicanos el pueblo, somos los mexicanos la nación, y somos los mexicanos los soberanos, ¿verdad? Ahorita hablaremos del artículo 39, pero bueno, en este momento, los mexicanos, cuando nosotros nos percatemos de que el presidente de la República no está cumpliendo con lo que protestó cumplir al tomar posesión de su cargo, nosotros podemos demandarle, y más adelante veremos qué es lo que le podemos demandar al presidente. Lo que sí quiero que quede claro desde este momento es que la demanda que los mexicanos hagan no es únicamente al celebrarse elecciones. Tampoco esa demanda debe hacerse ya que concluyó el mandato del presidente, el periodo del presidente, no. La protesta o la demanda que el pueblo, que los mexicanos podemos hacer al presidente, debe realizarse durante su periodo, durante su encargo, en el momento en que los mexicanos detectemos que el presidente no está cumpliendo con las obligaciones que protestó cumplir al momento de asumir el cargo. Vamos a analizar brevemente las obligaciones que el presidente protestó cumplir para ver si en los hechos lo está llevando a cabo. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Durante todo su sexenio, el presidente de la República no ha cumplido con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y no solo no ha cumplido con la Constitución,
sino que además, apoyándose en el hecho de que Morena, su partido y sus partidos satélites dominan mayoritariamente el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y que también la mayoría de legislaturas locales están dominadas por el partido Morena y sus partidos satélites, el presidente de la República no solo no ha cumplido con la Constitución, sino que además la ha alterado a su antojo, no con base en peticiones que hagan los mexicanos, no con base en peticiones que hagan abiertamente, expresamente, los millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, porque eso no lo han pedido esos mexicanos. Todas las reformas que el presidente de la República a la Constitución ha realizado en su sexenio siempre han obedecido a las consignas que el Foro de Sao Paulo, un organismo multinacional comunista, le indica a su gobierno. Entonces vemos cómo el presidente de la República no respeta la Constitución, sino que por el contrario la va adecuando a los objetivos que le indica el Foro Comunista de Sao Paulo. En lugar de obedecer el mandato del pueblo, está sirviendo a fines internacionales contrarios a los mexicanos. También él dice que protesto guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. El presidente de la República no ha cumplido con las leyes que emanan de la Constitución. Quiero referirme específicamente a las leyes penales. Nosotros tenemos un Código Penal Federal, tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales y desde luego en esos ordenamientos están previstos infinidad de delitos como delitos contra la salud, narcotráfico, secuestro, extorsión, etcétera, etcétera, ¿sí? Y es obligación de todos los mexicanos, de todos los que sepan que se está cometiendo un delito, denunciarlo. Y es obligación de la Fiscalía General de la República iniciar las carpetas de investigación. Y nada de eso se ha cumplido respecto de los narcotraficantes. Los narcotraficantes hoy en día viven exageradamente tranquilos porque no hay acciones del gobierno en su contra. No hay operativos de la Guardia Nacional, que es una policía civil, en donde se combata conforme a derecho al narcotráfico. No hay investigaciones, no hay persecuciones, no hay aprehensiones, no hay detenciones, no hay investigaciones ministeriales, no hay procesos penales, no se ha detenido ni se está procesando en este sexenio a algún líder de algún cártel de la droga. Y entonces vemos cómo el presidente de la República no ha cumplido con lo que ordena el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos, que son leyes que emanan de la Constitución Federal. Y es precisamente esa inacción, ese no respetar las leyes penales, lo que ha propiciado que la inseguridad, que la criminalidad, que los muertos, que la inseguridad se vaya hacia arriba, ¿verdad? Entonces vemos cómo en este segundo punto el presidente de la República tampoco está cumpliendo. Él maneja infinidad de pretextos para no aplicar la ley, pero son pretextos ilegales y además son pretextos inconstitucionales. Y además el presidente de la República no ocupa el cargo de presidente para hacer su voluntad, sino para respetar los mandatos del pueblo plasmados tanto en la Constitución como en las leyes, que emanan de la Constitución. Esta no es su casa, este no es su feudo, este no es su rancho para que en México, en todo el país, haga lo que quiera. México es un Estado de Derecho y el presidente de la República es el primero que debe respetar la Constitución
que debe cumplir la Constitución y que debe respetar y cumplir las leyes mexicanas, y el presidente de la República no ha cumplido con ambos mandatos constitucionales, ¿verdad?, hasta el día de hoy. Por otro lado, también esta protesto desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República. El presidente de la República no ha desempeñado leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República porque todas las medidas que ha tomado en todos los órdenes, en todas las instancias, en todas las materias, han ido generando que el nivel de vida de todos los mexicanos desmerezca, ¿verdad?, que vaya hacia la baja. Mayor inseguridad, menos servicios sociales, no servicios médicos, cierre de empresas, mayor desempleo, todo a la baja. Todavía se regalan miles de millones de pesos que pagamos los contribuyentes mexicanos para el gasto público en beneficio de los mexicanos, especialmente de los millones de mexicanos que viven en México, y en lugar de que ese dinero, miles de millones que hemos aportado los contribuyentes para el gasto social en beneficio de los mexicanos en pobreza y en pobreza extrema, el presidente de la República, como si fuera dinero propio de su bolsillo que él se ganó con el sudor de su frente, arbitraria, desleal y antipatrióticamente, prefiere destinar ese dinero a países de Centroamérica como El Salvador, como Guatemala y como otros más. Es desleal y es antipatriótico que el dinero que aportamos los mexicanos, en lugar que se destine a los mexicanos en pobreza y en pobreza extrema, se destine a ciudadanos de otro país. Es cierto, hay que ser solidarios, pero hay que ser solidarios con lo de uno. Él puede regalar su sueldo a El Salvador, ¿verdad?, pero no puede regalar el mexicano que aportamos los mexicanos y que es para los mexicanos en pobreza y en pobreza extrema. Por eso su desempeño ha sido desleal y ha sido antipatriótico. Ha traicionado al pueblo que votó por él entusiasmado, pensando en que gracias a Andrés Manuel López Obrador, el nivel de vida de todos los mexicanos ascendería, porque la realidad nos ha demostrado que el nivel de vida de todos va a la baja, y en unos años más, la situación de los millones de pobres y de millones de mexicanos que viven en la pobreza extrema será verdaderamente un calvario, porque la miseria llegará a niveles insospechados, todavía no vistos hasta el día de hoy. Entonces, y todavía más en esta pandemia, en lugar de que el presidente de la República contrate a médicos mexicanos, todavía tiene el atrevimiento de contratar a médicos cubanos que trabajan, sabrá Dios en qué condiciones, sabrá Dios en qué sanatorios, sin experiencia, sin actualización, etcétera. Y esos médicos cubanos vienen a trabajar a México en la pandemia, quitando fuentes de trabajo a mexicanos. Esos médicos mexicanos que no tienen trabajo, no tienen para comer, no tienen para cubrir sus necesidades. Esos trabajos les corresponden a ellos. No podemos nosotros privilegiar que vengan de otro país a trabajar personas. Ni siquiera tenemos la certeza de que sean médicos. Ni siquiera tenemos esa certeza. Hay la creencia generalizada de que muchos de ellos son gente capacitada para organizar disturbios que nos lleven al comunismo. Entonces, ni siquiera tenemos la certeza. Pero aún suponiendo que fueran médicos, no hay prueba de que esos médicos sean mejores que los médicos mexicanos. Y aunque fueran mejores, eso es imposible que sean mejores esos médicos, porque sus hospitales y sus sanatorios están verdaderamente en ruinas. Es imposible que en las calles se vive una miseria en
Cuba, y que de pronto entras a un sanatorio y son de lujo, ¿verdad? Es imposible que en la calle la gente se esté muriendo de hambre, pero que cuando entra al sanatorio por alguna enfermedad, lo tienen con todos los adelantos médicos, etc. Eso es totalmente imposible. Entonces, es una deslealtad y es una traición a México, es una actitud antipatriótica que Andrés Manuel López Obrador traiga y prefiera dar trabajo a extranjeros que a mexicanos, ¿verdad? Y luego dice, continuamos con la protesta. Protesto desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. ¿Ha mirado en todas sus acciones Andrés Manuel López por el bien y prosperidad de la Unión o por el bien y la prosperidad de los mexicanos? No. Todas sus conductas, todas sus actuaciones, todas sus decisiones han llevado a los mexicanos a la catástrofe. No ha mirado por el bien. El presidente de la República en todas sus actuaciones ha mirado por el mal, por el daño y por el fracaso de la Unión. Todos los mexicanos hoy en día, de todos los niveles sociales, tenemos un nivel de vida mucho menor que el que teníamos hasta el 30 de noviembre de 2018. De la clase económica que seas, de la clase social que seas, todos, incluidos los informales que en la calle se ganan el sustento, los trabajadores, incluidos los desempleados y desde luego los millones de mexicanos que viven en la pobreza y los millones que viven en la pobreza extrema, todos en este sexenio han visto disminuido su nivel de vida. Pero lo más grave es que las medidas que hasta el día de hoy ha tomado el presidente en los próximos años propiciarán que vivan en la miseria, en la total miseria, en la pobreza y en la pobreza extrema, aparte de los mexicanos que por culpa de los gobiernos anteriores, Peña, Calderón, Fox, Cedillo y Salinas, por culpa de ellos y de todos los funcionarios de esos sexenios, muchos de los cuales están en la cuarta transformación, por culpa de ellos viven en la pobreza. Es importante que todos los mexicanos nos demos cuenta de que los millones y millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema no viven en esa situación por culpa de los mexicanos comunes y corrientes que tienen un nivel de vida adecuado, que son profesionistas, empresarios, comerciantes, industriales, ¿verdad? No es por culpa de estos mexicanos que haya en México millones y millones de mexicanos en la pobreza. Estos mexicanos productivos, comerciantes, empresarios, profesionistas, industriales, de todos tamaños, desde los micros como los medianos y los grandes, todos ellos generan fuentes de empleo, permiten que todos los mexicanos tengamos bienes y servicios a la mano y todos ellos pagan impuestos. Nosotros pagamos los impuestos y los gobiernos anteriores, incluido el actual, en lugar de que ese dinero que nosotros destinamos al gasto público y al gasto social, en lugar de que el gobierno destine ese dinero en beneficio de los pobres, no en dádivas, no en programas que los perpetúen en la miseria, no, sino que ese dinero lo utilice el gobierno para generar condiciones que permitan que los pobres y los en pobreza extrema, por méritos propios, salgan de ella y asciendan económicamente y socialmente. En lugar de ello, los gobiernos anteriores y el actual se han dedicado a robarse la mayor parte del dinero en fraudes, la estafa maestra, todo lo demás, la Casa Blanca, la Casa de Malinalco de Videgaray, los ranchos de Fox, todo eso que todos sabemos y que nos indigna a todos los mexicanos. Hoy en día, la cervecera de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, la chocolatera de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, etcétera, etcétera, los contratos a favor de Bartlett, etcétera, etcétera. Entonces, gran parte del dinero se ve en la corrupción
en los sueldos excesivos de los funcionarios públicos. Hoy en día todos ellos manejan que ganan unas cantidades insignificantes. Pero ¿quién no nos dice que en efectivo reciben cantidades para compensar o para superar incluso los ingresos que recibían los funcionarios del pasado? Probablemente como director reciben 50,000 oficialmente y por fuera les dan 300,000 pesos en efectivo. ¿Alguien puede verificarlo? No, porque están encerrados, pero recordemos que en arca abierta, ganancia de pesca, en arca abierta cualquiera roba, ¿sí? Entonces, si ellos manejan el dinero, fácilmente pueden simular que se pagan cantidades insignificantes y en efectivo compensar esos ingresos con cifras verdaderamente millonarias. Pero entonces, todos los gobiernos anteriores, incluido el actual, en lugar de generar condiciones que permitan que los pobres y los que viven en la pobreza extrema, con su esfuerzo personal, dejen y salgan de la pobreza y escalen económica y socialmente, ¿verdad?, mediante el producto de su trabajo, estos gobiernos pasados y el actual pretenden perpetuarlos en la miseria, en la pobreza, y además pretenden agravar esa miseria dando dádivas que, por cierto, no es cierto que todos los millones de mexicanos estén recibiendo esos supuestos beneficios. Hay infinidad de personas de la tercera edad que no reciben las pensiones. Hay infinidad de madres solteras, miles y miles de madres de solteras que no reciben la ayuda que según deben estar recibiendo. Hay familias que tienen discapacitados que no reciben la ayuda. Hay jóvenes, miles de jóvenes y estudiantes que no reciben becas. Hay millones de jóvenes desempleados que no están trabajando en empresas recibiendo un sueldo del gobierno. Se habla de que se da el bienestar a todos, pero en la práctica, ustedes lo vieron en las últimas visitas del presidente a los pueblos. Todo el mundo le reclamaba que aquí no ha llegado la ayuda, que aquí no ha llegado la ayuda, con pancartas que manifestaban ese reclamo, ¿verdad? Y además con gritos. Entonces, pues, el presidente de la República no ha mirado por el bien y la prosperidad de los mexicanos, porque todos los días desciende considerablemente el nivel de vida de los mexicanos, todos. No nada más las clase media, sino también pobres, desempleados, informales y quienes viven en la pobreza extrema. Entonces, cuando la inmensa mayoría de mexicanos vivimos en carne propia y sufrimos en carne propia las consecuencias de las pésimas políticas de Andrés Manuel López Obrador, que siguiendo agendas internacionales está destrozando la economía de los mexicanos y está disminuyendo considerablemente nuestro nivel de vida, ¿verdad? Evidentemente que los mexicanos tenemos el derecho de demandar al presidente de la República que cumpla con la Constitución, que cumpla con las leyes, que desempeñe leal y patrióticamente su cargo y que en todas sus acciones mire por el bien y la prosperidad de los mexicanos. Y eso se lo hemos estado reclamando durante más de un año y ha hecho oídos sordos, Eso se lo hemos estado reclamando durante más de un año. A raíz de la pandemia del COVID-19, todo esto se agravó considerablemente y el presidente de la República tuvo el atrevimiento de decir que la pandemia le vino a la cuarta transformación como anillo al dedo, porque gracias a la pandemia del COVID-19, la cuarta transformación iba a obtener en menor tiempo los objetivos que perseguía, ¿verdad? Desde luego los objetivos que persigue la cuarta transformación y que ya son visibles por todos los mexicanos son llevarnos a la miseria a todos, para que México entre abiertamente al comunismo y en el comunismo vivamos un infierno brutal que permita que cuando el gran capital mundial venga y nos diga nosotros los podemos salvar de estas lacras de Andrés Manuel
de Batres, de Monreal, de Noroña, de Padierna y de todos ellos, ¿verdad? Que ya sabremos en ese momento que nos traicionaron, que nos engañaron y que nos tienen sojuzgados en una dictadura muriéndonos de hambre. Eso está previsto para que en ese momento nosotros digamos, sí, queremos un gobierno mundial y queremos que se establezca el nuevo orden mundial, porque estos gobernantes mexicanos, los actuales, no sirven para nada. Y sí, causaron graves daños a toda la humanidad. Entonces, pues, recordemos que todo lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador proviene de lo que dice el Foro de Sao Paulo, y el Foro de Sao Paulo es un foro dirigido, organizado, financiado por el gran capital mundial, Bill Gates, Soros, Rockefeller, Rothschild. Todos ellos están dando las órdenes al Foro de Sao Paulo, y le da las órdenes a Andrés Manuel López Obrador, encaminado a que nos lleven a la miseria, para que en un momento dado, como consecuencia del infierno que viviremos, todos decidamos que haya un nuevo gobierno mundial en México, que haya un orden mundial, y entonces el gran capital mundial habrá logrado su objetivo. Entonces ya hemos demandado durante más de un año al presidente de la República que rectifique su proceder, que tome acciones que realmente beneficien a los mexicanos. No entiende, y entonces ahora la demanda legítima que hacen los mexicanos es la de que renuncie al cargo, ¿verdad? Y esa petición es correcta porque el artículo 86 de la Constitución señala que el cargo de presidente de la República solo es renunciable por causa grave, ¿verdad? Entonces el presidente puede renunciar, pero puede renunciar si hay una causa grave. ¿Y qué causa más grave puede haber? Que los millones de mexicanos le exijamos que renuncie, manifestándole abiertamente que no lo queremos más, que ya no queremos que siga destruyendo nuestro país y que no queremos que nos lleve al comunismo. Esa es una causa grave por la cual Andrés Manuel López Obrador puede renunciar, y desde luego, si el presidente de la República dice renuncio porque el pueblo ya no quiere que sea yo presidente, ¿verdad? El Congreso de la Unión tendrá que aceptar esa renuncia, y entonces convocaremos a nuevas elecciones. Esta no es una actitud ilegal o inconstitucional o delictiva de los mexicanos, ya que el artículo 39 constitucional claramente señala que la soberanía nacional o el poder supremo dentro del Estado mexicano, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Tú que me estás escuchando, si eres mexicano, tú eres parte del soberano pueblo mexicano, y como parte del soberano pueblo mexicano, a ti que me estás escuchando, te corresponde una parte de la soberanía. Tú eres soberano junto con todos los demás. Todo poder público, Andrés Manuel López Obrador, dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Suponiendo sin conceder que efectivamente Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia con 30 o más de 30 millones de votos, cosa que dudo, porque yo en lo personal, cuando el gobierno de Peña Nieto reconoció que Andrés Manuel López Obrador había sido vencedor, todavía en ese momento había en algunas casillas gente formada para emitir su voto. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible que antes de que terminen de votar los mexicanos ya se sepa que ganó Andrés Manuel López Obrador? Evidentemente, el gran capital mundial, que es el que domina a todos los países, no únicamente a México, y que en México ha dominado abiertamente, ¿verdad?, dio la orden a Enrique Peña Nieto de que el próximo presidente sería Andrés Manuel López Obrador, y Peña Nieto, obediente, cuando todavía no cerraban las casillas, ordenó que los órganos competentes anunciaran la victoria avasalladora
de Andrés Manuel López Obrador. Entonces eso de que fueron 30 millones, sabrá Dios si es cierto, sabrá Dios si es cierto. Yo en lo personal tengo muchas dudas de que sean 30 millones, pero vamos a leer otra vez esto. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. ¿Sí está claro? En este caso, Andrés Manuel López podría cumplir con el primer requisito. Todo poder público dimana del pueblo. Él puede argumentar que él dimana del pueblo porque más de 30 millones, entre comillas, votaron por él, ¿verdad? Pero lo que sigue es lo siguiente. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. En el caso concreto, suponiendo que el poder público que ostenta Andrés Manuel López Obrador dimana del pueblo porque votaron por él más de 30 millones, el gobierno de AMLO no está persiguiendo el beneficio del pueblo. No está persiguiendo el beneficio del pueblo. En las últimas semanas hemos visto, en la última semana hemos visto en Veracruz, en Puebla, en Hidalgo y hoy en Córdoba, como miles y miles de mexicanos humildes, algunos incluso en muletas ya de edad, son despreciados por Andrés Manuel López Obrador. Hay un video en el que se alcanza a ver cómo una persona ya mayor, pobre, con muletas, fue incluso caído, ¿verdad?, por la violencia que usa el Estado Mayor Presidencial para lograr que la camioneta donde va Andrés Manuel López Obrador se abra paso entre los mexicanos que están esperando al presidente para hacerle llegar sus demandas, sus necesidades, exigiéndole que cumpla con lo que prometió en campaña. Entonces, el presidente no está cumpliendo con lo que dice el artículo 39, ya que no está utilizando el poder público para beneficio del pueblo, sino que lo está utilizando en contra del pueblo. Y por eso concluye el artículo 39 constitucional que el pueblo, los mexicanos, tú, yo, todos nosotros, tenemos en todo tiempo, no únicamente en las elecciones, no únicamente en el 2021, no en la revocación de mandato del 2022, no. El pueblo tiene en todo tiempo, y el todo tiempo comprende hoy, mañana, pasado mañana. En todo tiempo, el inalienable derecho que nadie le puede quitar, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Todos los mexicanos tenemos el derecho de, en este momento, si así lo decidimos, alterar o modificar la forma de nuestro gobierno. La pregunta sería, si los mexicanos en todo momento hoy tenemos el derecho de alterar o modificar la forma de nuestro gobierno, la pregunta sería, ¿tendremos el derecho de hoy exigir que el presidente de la República renuncie por inepto, por traidor, por antipatriota, por desleal? Tenemos el derecho para pedirle que renuncie al cargo, para que se convoquen nuevas elecciones y elijamos a un nuevo presidente. ¿Tenemos el derecho de sustituir al gobernante en turno? Claro que sí. Hay un principio general del derecho que estatuye que el que puede lo más, puede lo menos. Y si los mexicanos podemos cambiar o alterar nuestra forma de gobierno, con mayor razón podemos cambiar y sustituir a un mal gobernante, traidor, antipatriota, desleal, que nos está llevando a todos en conjunto a la miseria y que tiene y cada día está en peores condiciones a los millones y millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. Bien, estimados compatriotas, entonces hay pues millones de mexicanos que están convencidos de que la inmensa mayoría de mexicanos estamos en contra. Contrapartida de eso, el presidente de la República verbalmente sostiene que los que están en contra de él son una ínfima minoría, ¿verdad?,
y que además las manifestaciones son con tintes políticos, porque en el próximo año habrá elecciones populares y que la mayoría de los manifestantes son panistas. Aquí parece ser que el presidente de la República mañosamente, deshonestamente, quiere confundir a los mexicanos, porque los mexicanos que se están manifestando en las caravanas de autos no se ostentan como panistas, ni siquiera hablan de las elecciones del 2021, mucho menos hablan de la revocación del mandato de 2022, sino que los mexicanos que se están manifestando lo que exigen en su calidad de soberanos, de mandantes, de pueblo soberano, en esa calidad de jefe del presidente, lo que le están exigiendo a su empleado es que éste renuncie y que, como consecuencia de ello, los mexicanos podamos nombrar a un nuevo presidente, porque este es desleal, antipatriótico, no mira por el bien de los mexicanos ni por la prosperidad de nosotros. Entonces, eso es lo que exige la caravana. No habla de elecciones del 91, no habla de revocación de mandato del 22, no son panistas. El presidente deshonestamente quiere confundir. Hoy en la mañanera en Cuernavaca, mientras hablaba, estaban escuchándose todos los claxonazos de los morelenses que se estaban manifestando en contra de él, y él dijo algunas palabras más o menos en los siguientes términos: que las caravanas en carros son manifestaciones con tintes electorales porque vienen las elecciones, la mayoría de ellos son panistas, van a seguir haciéndolo porque ya vienen las elecciones. Yo voy a seguir recorriendo el país, y si hay manifestaciones en carro, pues ni modos, ¿verdad? No tengo manera de trasladarme en helicóptero o en avión, siempre voy a andar a ras de tierra, como siempre. Es más ruido que nada. Habla de las caravanas en autos, es bulla. La mayoría de la gente nos apoya. Yo puedo salir ahora, están los de los carros, pero la gente en la calle va caminando, sale de sus casas, me identifica y me mandan abrazos, la mayoría de la gente. Bien, pues tan no puede salir ahora que no salió. Y no ha salido ni en Veracruz, ni en Puebla, ni en Hidalgo, ni en Cuernavaca. Y lo más seguro es que no saldrá. Él, por ejemplo, ya está diciendo que ya no va a trasladarse en avión. ¿Por qué creen ustedes? Pues porque él ya sabe que cuando llegue al aeropuerto, todos los pasajeros, todos los con los que se encuentran, lo van a incriminar y le van a reclamar que es un desleal, pues un antipatriota, que es un traidor. Evidentemente él no se va a exponer a eso, aunque sí es cierto que tiene el Estado Mayor Presidencial disfrazado de civil, y que probablemente gran parte de los que simulan ser pasajeros son del Estado Mayor Presidencial, que lo están cuidando para que cualquier problema que hubiera de inmediato se abalancen sobre cualquier posible agresor, ¿verdad? No se va a atrever, porque lo que va a evidenciar públicamente es el rechazo de todos los mexicanos. Bien, pero ya vamos a concluir el tema y vamos a decir, entonces, millones de mexicanos que se manifiestan en contra de AMLO dicen que son mayoría, y él los descalifica, los hace a un lado diciendo que son minoría, porque la mayoría de la gente nos apoya. Yo puedo salir ahora a la calle, la gente va caminando en la calle, sale de sus casas, me identifica y me manda abrazos, la mayoría de la gente. Bien, entonces la cuestión a dilucidar es: ¿cuántos están a favor de AMLO? ¿Cuántos están en contra? Creo que ese es el punto determinante que hay que definir, que hay que aclarar con toda precisión en la actualidad.
Las caravanas que van a ir creciendo y que deben seguir llevándose a cabo, ¿verdad? Esas caravanas que deben seguir llevándose a cabo, ¿verdad? Nos dan una idea de la inconformidad social. En esas caravanas hemos visto cómo cuando van los autos circulando, la gente que va caminando en la calle, la gente se para en las calles, en las banquetas con carteles, la gente saluda a la caravana apoyándola desde sus casas y desde sus negocios, ¿verdad? Esas caravanas considero que deben seguir llevándose a cabo, pero esas caravanas son como una fotografía de un instante. Ya concluida la caravana, en la tarde todo vuelve a la normalidad. El domingo, lunes y en los 15 días siguientes no se nota absolutamente nada, es como un flashazo nada más, ¿verdad? Es una expresión que hace visible el repudio y el rechazo de los mexicanos a Andrés Manuel López Obrador, pero es una manifestación intermitente que se va dando únicamente, esporádicamente, periódicamente, pero es la excepción, porque entre cada caravana hay un lapso en el que no hay ninguna manifestación visible. Y entonces eso le permite a Andrés Manuel López Obrador decir que los que se oponen son una minoría, porque la mayoría de mexicanos está a su favor, lo apoya. Bien, nosotros pensamos que los rechazos a AMLO no deben ser únicamente en marchas, en caravanas, en manifestaciones que se programen esporádicamente, sino que el rechazo a AMLO debe ser permanente. Permanente, entendiendo por permanente que sea todos los días, todo el día. O sea, que todo el día estemos manifestando a cada momento nuestro rechazo en contra de Andrés Manuel López Obrador. En segundo lugar, lo que nosotros proponemos es que ese rechazo sea visible. Que todos los mexicanos, seguidores de AMLO y opositores a AMLO, con nuestros sentidos, con la vista, con el oído, veamos que la inmensa mayoría de mexicanos está en contra de Andrés Manuel López Obrador. Hay que manifestarnos en forma tal, repito pues, que nuestro repudio sea constante, las 24 horas del día, todos los días, y que ese repudio sea visible por todos, por propios y extraños, y de esa manera todos sabremos objetivamente, no porque leímos encuestas, no porque leímos periódicos, no porque alguien, un youtuber lo diga, no, porque lo estamos viendo en nuestro ambiente, sabremos que la inmensa mayoría de mexicanos está en contra de Andrés Manuel López Obrador, y si hacemos así las cosas, él no podrá decir que somos minoría, porque no se puede tapar el sol con un dedo. Bien, ¿qué acciones propongo yo? Son acciones que seguramente no se han llevado a cabo en el mundo jamás. Son acciones novedosas y que sería conveniente empezar a ensayar, porque estas acciones novedosas que nosotros proponemos, aparte de que permitirán que las 24 horas del día, todos los días, sea visible que estamos en contra de AMLO, casi el 100% de mexicanos, adicionalmente permitirá que esta forma de manifestación que propongo permitirá que no puedan agredirnos físicamente, que no puedan golpearnos,
que no puedan lesionarnos, que no puedan privarnos de la vida, que no puedan lesionarnos y posteriormente procesarnos por el delito de terrorismo, ni los integrantes de la Guardia Nacional, ni todos los soldados y marinos del Ejército y de la Marina, que desde el 12 de mayo de este año están en total disposición de Andrés Manuel López Obrador, quien los puede utilizar en tareas de seguridad pública, especialmente para atacar y agredir a las manifestaciones públicas en su contra. Por eso, entre las facultades que se le otorgan a los soldados y marinos es realizar las detenciones, registrar las detenciones y el aseguramiento de bienes, y además ponerlos a disposición de la autoridad competente a la brevedad posible. ¿Dónde van los soldados y marinos a detener a mexicanos? ¿Dónde? En las manifestaciones públicas. Y van a hacer esas detenciones con todo el uso de la fuerza pública. Entonces, los mexicanos tendremos que seguirnos manifestando en las calles, pero mientras no haya un ataque de la Fuerza Armada Permanente y de la Guardia Nacional, porque a partir de ese momento tendremos que manifestarnos de otra manera, porque sería un suicidio salir a la calle a manifestarnos sabiendo que nos están esperando guardias nacionales, soldados, marinos, bien armados y con las indicaciones de que nos dañen en nuestro cuerpo, nos lesionen, nos priven de la vida o nos detengan y nos procesen por terroristas. No sería inteligente en ese momento, y entonces, en preparación de evitar eso, proponemos nosotros las siguientes formas de manifestarnos que, repito, permitirían que la manifestación sea permanente, 24 horas todos los días, que sea visible por propios y extraños, y en tercer lugar, que eso impedirá que la Guardia Nacional, soldados y marinos nos lastimen, nos lesionen, nos maten o nos detengan y procesen por el delito de terrorismo. La primera de ellas que yo propongo y que debemos analizar, tenemos tiempo, pero podemos analizar, es que todos los mexicanos que estamos en contra de AMLO, este video no es para los que son seguidores de AMLO. Nosotros no tenemos como intención quitarle seguidores a AMLO, es necesario. Son tantos los que están en contra de AMLO que no tenemos la necesidad de andar queriendo convertir en opositores a los seguidores de AMLO. Los seguidores de AMLO pueden seguir apoyándolo. Como soberanos integrantes del pueblo mexicano, tienen ese derecho y nosotros, como compatriotas, los respetamos. El problema no es con nuestros hermanos mexicanos que confían en Andrés Manuel López Obrador. El problema es con este traidor, con este desleal, con este antipatriota que está afectándonos a todos, tanto a los que estamos en contra de él como a los que lo siguen. Porque si el presidente continúa en su mandato y logra que vivamos en la miseria y logra llevarnos al comunismo, ese calvario lo seguiremos tanto los que ahora estamos en su contra como los que ahora lo apoyan. Entonces, ahorita estamos un poco divididos, unos a favor y otros en contra, pero en el comunismo todos estaremos unidos en el dolor, en el sufrimiento, en la miseria, en el hambre. Entonces, no persigo con este video convertir a nadie. Por eso insisto en que este video no es para seguidores de AMLO. Bien. Entonces continuamos. Si tú realmente estás íntimamente convencido de que AMLO no es la persona adecuada para que siga llevando las riendas de nuestro país, una primera propuesta sería que en la azotea de tu casa, pintes una leyenda que diga, por ejemplo, AMLO, vete ya. En la azotea de tu casa. Si eres de colonia popular, de colonia clase mediera, o sea, no importa el nivel social, no importa.
Si tú estás convencido de que Andrés Manuel López Obrador debe dejar el poder, sería conveniente que pusiéramos en nuestra azotea pintada, que espero que sea visible, en un tamaño que sea visible: AMLO, vete ya. O no te queremos, o deja la presidencia. Somos mexicanos y cada quien puede poner en esa leyenda lo que quiera, pero que manifieste que estamos en contra de Andrés Manuel López Obrador. Si así lo hiciéramos todos los mexicanos, sabremos en primer lugar, los mexicanos, que estamos en contra de Andrés. ¿Sí está claro? Si todos los que estamos en contra de Andrés hiciéramos esto, ¿verdad? Actualmente hay drones, y además cuando se reactiven los vuelos de avión nos podremos dar cuenta si en la mayoría de los techos está la leyenda AMLO, vete ya, o una similar, pues sabremos que la mayoría de los mexicanos estamos en contra de él, y nosotros no tendremos que destinarle tanto tiempo a nuestra queja, porque nuestra queja está plasmada en el techo de nuestra casa y es permanente y es visible sábados y domingos y días de descanso, horas laborables y horas no laborables, y no tenemos que estar nosotros en el techo. Ya está la leyenda AMLO, vete ya. ¿Sí está claro? Y entonces será visible. Imagínate nada más que de pronto en una manzana en donde hay 100 inmuebles diferentes, en 97 está la leyenda AMLO, vete ya. Pues eso significará que solamente 3 no están, que solo tiene 3 seguidores. Claro, si nosotros nos percatamos de que desafortunadamente solamente hay AMLO, vete ya en 50 azoteas, pues nos sabremos que efectivamente hay mucho mexicano, la mitad de mexicanos, que están a favor de AMLO. Y si nosotros descubrimos que solamente hay en 7 casas en el techo, en una manzana, esa leyenda, bueno, pues eso significará que la mayoría de mexicanos están de acuerdo en que AMLO siga con su política generando pobreza, miseria, escasez de bienes, escasez de trabajo, escasez de ingresos, todo ello como preludio para llevarnos al comunismo, y en ese comunismo ejercer una dictadura brutal en donde nosotros solamente tendremos para comer las migajas que nos tiren al suelo, en total falta de respeto a nuestra dignidad. Desafortunadamente Dios nos da el libre albedrío, y si nosotros como pueblo queremos vivir esa tragedia, pues la viviremos, no hay de otra, la viviremos todos, ¿verdad? Pero que no lo diga Andrés Manuel López Obrador, que lo veamos nosotros de acuerdo a la voluntad plasmada por cada mexicano en el techo de su casa. Por eso, si tú estás en contra de Andrés Manuel, esa sería una primera opción. Segundo lugar, poner en nuestras ventanas, en las ventanas que dan a la calle, una cartulina, probablemente en la parte interior, para que no la desprendan, ¿verdad? En donde con claridad se diga: en esta casa no te queremos, vete ya, AMLO. De tal suerte que cuando va uno caminando por la calle, pues ves en una ventana, ves en otra, y en todas esté ese letrero. Bueno, pues evidentemente, si en casi todas las ventanas hay una cartulina que dice AMLO, vete ya, no puede él salir a decir en una mañanera que la mayoría de los mexicanos está conmigo. Son una minoría, son panistas, eso es por elecciones populares. Si todos los que estamos en contra, si hacemos eso, el costo es insignificante. La puedes hacer incluso en computadora, etcétera. El chiste es que manifiestes tu inconformidad. Esa inconformidad no sería de 1 hora ni de media hora, sino sería permanente las 24 horas del día, todos los días, y además visible por todos, y además de esta manera no te expones a que los policías, los soldados o los marinos te agredan físicamente o te priven de la vida a ti o a tus seres queridos. Ese sería el segundo esquema. El tercer punto podría ser que, así como en las fiestas patrias los mexicanos colocamos en el techo de nuestra casa rumbo a la calle una bandera tricolor, ¿verdad? Nosotros también podríamos poner en esa
en el techo de nuestra casa una bandera visible desde el exterior, que la vean los coches y los transeúntes que van pasando, que diga AMLO vete ya. Si todos los mexicanos que estamos en contra de AMLO lo hiciéramos y pusiéramos esa bandera, ¿verdad? Y realmente fuéramos mayoría, imagínate, por toda la ciudad caminas, circulas y de pronto vas viendo bandera tras bandera, tras bandera, tras bandera, tras bandera, tras bandera, ¿verdad? Evidentemente que somos casi todos los que estamos en contra de AMLO. Claro, si desafortunadamente en una calle no hay ni una bandera y en otra hay uno, bueno, pues diríamos, pues sí, efectivamente la mayoría está con AMLO, la mayoría quiere vivir en la miseria, la mayoría quiere que en los próximos años no tengan nada en la mesa que llevarse a la boca ni que dar a su familia, la mayoría quiere vivir como los venezolanos, en chanclas, con shorts, sentados perdiendo el tiempo porque no hay fuentes de trabajo, porque no hay trabajos dignos, porque no hay ingresos, simplemente esperando el trozo de pan que les tira Maduro. Bueno, si eso es lo que quiere la mayoría de mexicanos, pues ni modo, tendremos que vivir ese calvario. Pero entonces, esta es otra tercera forma de manifestarnos en contra de AMLO, que puede llevarse a cabo las 24 horas del día, todos los días del año, y que además no permitirá que los soldados marinos nos den de garrotazos, nos den de palos, nos torturen. No lo van a permitir, porque no estamos haciéndolo en la vía pública y además no lo hacemos a una hora determinada de un día, cada 15 días o cada 8 días, sino que lo estamos haciendo las 24 horas del día, porque aunque pases en la madrugada, ahí está la bandera. ¿Sí está claro? Muy bien. Y por último, el cuarto punto que nosotros proponemos, aunque este pudiera ser visto con más cuidado, sería que en nuestros vehículos, ya sean camionetas, automóviles, motocicletas, bicicletas, todos los que somos contrarios a que nos lleven al comunismo, pongamos calcomanías visibles en donde digamos AMLO vete ya. Si nosotros al ir en las calles vemos que casi todos los coches, las camionetas, las motos traen AMLO vete ya, puede ser, las bicicletas y las camionetas pueden ser, y las motocicletas pueden ser una banderita que diga AMLO vete ya, los coches, que en nuestro vehículo se vea que estamos en contra de AMLO, ¿verdad? Si cuando vamos en la calle pues vemos que casi todo el mundo trae eso, bueno, el presidente de la República no podrá confundir a los mexicanos con el argumento de que la mayoría de la gente nos apoya. La gente en la calle va caminando, sale de sus casas, me identifica y me manda abrazos. La mayoría de la gente. Los que se oponen son una minoría rapaz, panistas, que están inconformes porque les hemos quitado sus privilegios. No les han quitado sus privilegios. Anaya sigue dándose vida de lujo. Todos los priistas, Videgaray, Peña, Calderón, Fox, ellos siguen teniendo todos sus privilegios. A los corruptos, los medios de difusión masivos, todos siguen cobrando dinero. Por fuera, pero cobrando dinero. De boca les dice que ya les retiró, pero por debajo del agua les da subsidios en efectivo, ¿verdad? Y por eso esos medios de comunicación masivos, Universal y todos ellos, televisoras, radiodifusoras, todos ellos dicen que en las bueno, ni siquiera hablan algunos de las caravanas de autos, y cuando hablan fueron decenas, centenas de vehículos y en unas cuantas ciudades, ¿verdad? Y no hablan de la magnitud de las caravanas en las que miles y miles de mexicanos, ciudadanos
por propia voluntad, por amor a México, salen a manifestarse en contra de Andrés Manuel López Obrador. Desde luego, deben seguir las caravanas de autos y en su momento debe haber manifestaciones públicas en donde los mexicanos a pie nos reunamos para manifestarnos abiertamente en contra del presidente de la República, con fundamento en los artículos 39 constitucional y 87 constitucional, que nos autoriza a demandar del presidente que renuncie cuando no cumple con la Constitución, con las leyes, entre ellas las penales, cuando no ejerce leal y patrióticamente su cargo y cuando no mira en todo por el bien y la prosperidad de los mexicanos. Tenemos ese derecho a salir a exigir que renuncie. Él puede renunciar con fundamento en el artículo 86, y qué más causa grave que el repudio de todos los mexicanos. Entonces, pues, estimados compatriotas, concluyendo, sigámonos manifestando en caravanas, en manifestaciones públicas, mientras no nos mandan a la Guardia Nacional, al Ejército y a la Marina para lacerar nuestros cuerpos, lesionarnos, matarnos, detenernos y procesarnos por terrorismo. Hoy es el momento de manifestarnos públicamente y de seguir con las caravanas, porque en este momento, como vienen las elecciones del 21, el presidente de la República, para ganar esas elecciones junto con su partido, tiene que simular que es un presidente pacifista, respetuoso de la democracia, respetuoso de la oposición, que no es un dictador, que no va a usar la fuerza pública. Por eso, aunque ya está dictado desde el 12 de mayo que puede disponer de todos los soldados y marinos, ¿verdad?, no lo va a hacer sino hasta después de que ocurran las elecciones del 21, si es que lograra la mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso. Si ya tiene la mayoría absoluta, ya puede cambiar la Constitución a modo, puede cancelar la revocación de mandato, puede establecer la reelección, y entonces cuando haga todo eso con el Senado, con el Congreso de la Unión, y nosotros salgamos a oponernos, ahí sí va a usar la fuerza pública, pero será demasiado tarde que en ese momento salgamos a oponernos, porque ya tendrá el Congreso, ya tendrá leyes, constituciones reformadas, y según todo será legal, aunque todo será inhumano y será injusto. Pero bueno, si nosotros nos esperamos a manifestarnos hasta después del 21, será demasiado tarde y estaremos en las mismas condiciones de los cubanos y de los venezolanos. Por eso es que hoy hay que hacer esas manifestaciones públicas, caravanas, marchas, pero también hoy es cuando hay que en nuestras casas las 24 horas del día manifestar nuestro rechazo, consignando en el techo leyendas como que digan "vete ya, AMLO", en las ventanas cartulinas que digan "vete ya", una banderita en el techo de nuestra casa que diga "AMLO, vete ya", y si es posible calcomanías o banderines en nuestros vehículos que manifiesten el repudio de los mexicanos. Si todo esto en conjunto demostrara que la inmensa mayoría de mexicanos está en contra de AMLO, un 90% o un 80%, que yo creo que ese puede ser el porcentaje, ¿verdad?, eso permitirá que Andrés Manuel López tenga que renunciar e irse de la presidencia. Suponiendo que no quisiera renunciar, ¿verdad?, eso hará imposible un fraude, porque nadie creerá que los morenos, que los de Morena, arrasaron en las elecciones en todos los distritos con una votación del 60%, del 70%, si en todas las calles, si en todos lados vemos que está "AMLO, vete ya, AMLO, vete ya, AMLO, vete ya, AMLO, vete ya". Entonces, esto impedirá un fraude en el 2021. De otra manera, si no se hace visible y objetible todo el tiempo, en todo momento, de día, de noche, en todos lados, el repudio a Andrés Manuel López Obrador, sí nos pueden cometer un fraude
y no sabremos cómo demostrar que hubo fraude, porque como estaba oculto quiénes estaban en contra y quiénes estaban a favor de AMLO, pues esa oscuridad, esa opacidad va a permitir que AMLO diga que sí ganó aunque no ganó, que Morena arrasó cuando no arrasó, todo como consecuencia de un fraude. Ya la secretaria de Economía publicó en el Diario Oficial unos lineamientos para que opinemos cómo deben llevarse a cabo las elecciones, esto con el ánimo de establecer una reglamentación diferente que le permita a Morena cometer un fraude en el 2021, porque ya están viendo que los mexicanos estamos en contra de ellos, pero para que esa reforma tenga supuestamente sustento popular, lanza la convocatoria para que todos opinemos y después van a decir, bueno, la mayoría de mexicanos opinó que tienen que ser así los lineamientos, y esos lineamientos están encaminados a que haya un fraude. Pero eso no les va a servir si nosotros antes manifestamos abiertamente cuántos estamos en contra de AMLO y si efectivamente somos mayoría. Por otro lado, ya está el presidente de la República atacando al INE, seguramente para sustituir a los consejeros, y que el presidente de la República ponga a una persona a modo, a favor de él, como director del INE, para que el INE sea exactamente el que comete el fraude en perjuicio de nosotros. Pero aunque se establecieran lineamientos que permitan el fraude y aunque hubiera un director del INE que va a llevar a cabo el fraude, ese fraude tendrá poco valor si todos vemos que todos los mexicanos estamos en contra de Andrés Manuel López Obrador. Recuerden ustedes que Evo Morales dejó la presidencia de la República gracias a un fraude electoral. Cuando él cometió el fraude electoral, esa fue la gota que derramó el vaso y tuvo que salir del país. Entonces, por eso es importante que sea visible que somos la mayoría los que estamos en contra de AMLO, para que se vaya ya, o para que en su momento no cometa fraude, y si lo cometa, tengamos pretextos para que organismos internacionales, así como lo hicieron con Evo, le digan a AMLO que tiene que reconocer que hubo fraude en las elecciones, y eso pueda ya dar pie también a que AMLO siga el mismo destino en su momento que Evo, ¿verdad? Ya que son tan amigos, bueno, pues que también compartan el mismo destino. Bien, estimados amigos, estas son reflexiones que nosotros hemos formulado en este video, porque estamos ciertos de que si no actuamos ahora, el futuro de los mexicanos será de verdadero dolor. Muchos mexicanos hoy no salen a manifestarse públicamente, aunque están en contra de AMLO, porque todavía tienen alimento en sus mesas y pueden cubrir sus necesidades. Pero esos mismos mexicanos saldrán a las calles en 2022, en 2023, en 2024, cuando ya no tengan que comer, cuando ya no tengan que darles de comer a sus hijos. Pero en ese momento, cuando salgamos todos, ahora sí, porque ya no hay de otra, porque ya no nadie, nos estamos muriendo de hambre. Cuando eso ocurra, ya nos estarán esperando la Guardia Nacional, los soldados y los marinos totalmente armados, dispuestos a destrozar esas manifestaciones, con lesionados, con muertos, con detenidos, con procesados por terrorismo, ¿verdad? Y eso obviamente será un verdadero calvario para todos nosotros. Entonces, estimados amigos, reflexiones. Hoy podemos hacer muchas cosas sin exponernos, sin estar ya en la miseria, y estamos todavía a tiempo de salvarnos. No lo hagas por nadie más. Hazlo por ti. Hazlo por tus hijos, por tus seres queridos. Si hoy no haces eso, puede ser que el día de mañana seas lesionado, muerto o detenido por la Guardia Nacional, por los soldados o por los marinos. O pueden ser que este calvario lo vivan tus hijos, tus familiares, tus seres queridos, tus amigos, tus vecinos. Estamos a tiempo todavía de evitar un calvario. Reflexiona y ojalá actúes ya. Repito, este video va dirigido
única y exclusivamente a los que están en contra de AMLO. Los que están a favor de AMLO, mis respetos, pero este video no es para ustedes. Bien, estimados amigos, sean muy felices, que Dios los bendiga, que Dios ilumine nuestro entendimiento para que hagamos lo correcto y llevemos una vida digna de seres humanos, hijos de Dios. Muy buenas tardes.